Muy buenos días. Hemos estado revisando los aspectos prácticos de la teoría de lo uno y lo múltiple. Esta es mi 16ª presentación. Bienvenidos. Vamos a hablar ahora sobre la memoria en los animales. En la presentación anterior vimos el caso de un chimpancé de 7 años nacido en África, llevado a Japón, y ahí el profesor Tetsuro Matsuzawa lo entrenó. Lo dificultoso del entrenamiento y prolongado fue el que el chimpancé asociara unos números en una pantalla y al irlos tocando en la secuencia adecuada, él obtenía un premio. Eso fue la parte más prolongada de todo el experimento. Pero una vez que ya lo aprendió, ya no se equivocaba nunca. Creo que el procedimiento que se usó es poner primero dos números, el 1 y el 2, y si los aprieta en la secuencia correcta se le da el premio, y luego se le fueron agregando más números. Aquí en esta serie llegan hasta el 8, pero lo máximo que pueden llegar es hasta el 9. Eso fue lo prolongado del experimento. Cuando ya aprendió infaliblemente a seguir la secuencia de los números del 1 hasta el 9, ahora se le cambia el juego. Cuando toque el número 1, eso se va a borrar el número y se va a convertir en un punto. Y los demás números que están en la secuencia, vean dónde está el 2 y el 3 y así hasta el 9, se van a poner en blanco. Entonces va a depender enteramente de la memoria del momento en que vio la secuencia completa. Aquí ya apretó el número 1, que de un número se convierte en un cuadrito, todos los demás están en blancos, pero parece ser que no afectó para nada la memoria de cómo estaban los números cuando empezó el juego. Y entonces, cuando ponemos a seres humanos, ya sea niños de 11 años o 12 años o adultos, a hacer la misma prueba, el chimpancé les gana. El chimpancé tiene una tasa de aciertos del 100%. El hecho de poner en blanco los números, no, si se necesita, si tiene el incentivo adecuado, o sea, obtener la comida, no afecta para nada la destreza del chimpancé. Entonces, ¿qué es lo que hay distinto en el hombre? En el hombre tenemos el lenguaje. El lenguaje nos da una riqueza de asociaciones, pero en el chimpancé no tiene ninguna asociación. Nada más es, si sigue los números, obtiene la comida. Entonces tiene memoria instantánea, memoria del instante en que los estuvo viendo, mientras que el humano tiene tantas asociaciones que ya no tiene la memoria instantánea del animal y está más dificultado para esos procedimientos. Esto pone a prueba las teorías. O sea, si la memoria es una conexión nerviosa dentro del cerebro, entonces nosotros, que tenemos un cerebro más grande, debemos tener más conexiones nerviosas y por lo tanto debíamos tener más memoria. Dice el profesor, se supone que tenemos la mejor memoria de todo el planeta, pero en cambio el chimpancé, con asociaciones muy cortas, sin lenguaje, demuestra que tiene una memoria excelente, absoluta, tal como se requería en muchos animales que hacen proezas debido a esa memoria. Lo que tenemos es un acervo. Aquí hay una biblioteca de conocimientos, y para mal del planeta hemos aprendido a guardar conocimientos, y si tenemos memoria absoluta podemos crear tecnologías con todos esos conocimientos sin que eso implique realmente una función pensante verdadera. ¿Se acuerdan de Stephen Wiltshire? Lo mencionamos en la tercera presentación. Le apodaban la cámara humana. Era totalmente un retrasado mental, un savant.
dependía de su hermana para vestirse, arreglar las cuentas, y sin embargo se hizo rico dibujando. La hermana sacó provecho de esa capacidad que tenía. Vean los edificios. Los edificios corresponden, si toman una fotografía, corresponden a los edificios reales. Él tiene una obsesión por los edificios. Las ventanas, el número de ventanas corresponde a las reales. Dibuja por horas algo que vio solo un minuto. ¿Cómo lo hace? Él dice: solo tengo que concentrarme en ver un panorama, aunque sea tan solo por unos pocos segundos. Después puedo volver a él cuando quiera, aunque mucho tiempo haya pasado desde entonces. La imagen no se va y puedo compararla con lo que dibujo. La teoría que propusimos entonces es que Stephen se va para atrás en el tiempo y se detiene en el momento dado. O sea, le dan a observar un panorama y después le piden que dibuje lo que vio. Entonces la memoria puede explicarse de dos maneras. Uno, se hace un registro en las neuronas y, como hemos estado explicando en otras presentaciones, en un salto hacia atrás en el tiempo. Ese salto sería más fácil en el savant que en el humano normal, porque el humano normal tiene tantas asociaciones que esos saltos en el tiempo perturban el presente. En cambio, en el savant y en el animal vemos una memoria absoluta. Stephen Wiltshire empieza desde el centro y avanza a la periferia, o sea, no hace un esquema general y luego trata de recordar los detalles, no, él está viendo las cosas y empieza a dibujar. El número de vigas y ventanas es el correcto. Así, Stephen solo copia lo que está viendo, cosa por cosa, sin un bosquejo. Vean cómo dibuja. A la izquierda lo vemos dibujar y parecería que ahí donde tiene una regla o hay una línea donde ya no hay nada, ahí se acaba el dibujo, pero no, él sigue dibujando. Simplemente está dibujando parte por partecita. A la derecha vemos una imagen que se ve borrosa, pero es una foto del Coliseo Romano con un dibujo de Stephen superpuesto en una cartulina transparente. Como vemos, es exacto. Los espacios, los números de arco, todo se corresponde a la realidad. Aquí vemos la forma de dibujar de Stephen. O sea, agarra un detallito y lo completa y va siguiendo el detallito. O sea, está copiando. Transforma lo visto en segundos en una visión que dura horas o hasta días. Así que este es el esquema que se presentó en esa tercera presentación. El animal tiene una memoria absoluta. El genio idiota también la tiene, pero no da el ancho para la persona normal. La persona normal ya no tiene memoria absoluta. El mecanismo que hemos propuesto para la memoria absoluta es el esquema parmenidiano. Está por un lado el eidos, el uno o no ser, y también llamado no existencia, y por otro lado está la ousia, la realidad existencial múltiple, o simplemente conocida como existencia en el diálogo parmenidiano. Entonces está el metaxú, que es un brinco en el tiempo hacia atrás. El exaimnes, que es el instante, el aquí y ahora. El exaimnes avanza. Entonces la línea de tiempo o cronos puede ser dividida en instantes, el poté, porque la línea de tiempo es, digamos, la línea de los procesos físicos. La línea del tiempo avanza hacia adelante y podemos en ella distinguir segundos, minutos, horas. Ya podemos medir la línea de tiempo o cronos, mientras que el metaxo no admite ninguna división. Aquí tenemos dos momentos, o sea, dos exaimnes dentro de una misma vida. Está el exaimnes en el pasado, cuando se tiene una experiencia, y el exaimnes en el presente, cuando se trata de recordar.
Ya dijimos, la línea de avance del Exaimnes es el Cronos, y que puede ser dividido porque es el proceso físico, mientras que el metaxio es un retroceso en el tiempo. Ese es el mecanismo de recordar que hemos estado proponiendo, un brinco en el tiempo. Vamos a tratar de generalizar más el hallazgo del profesor Matsuzawa acerca de la memoria absoluta. Ya hemos desde las primeras presentaciones dicho que el animal tiene una memoria absoluta, y es importante este experimento del chimpancé porque lo demuestra, y vamos a ver cómo se refleja eso en los animales. En los animales queremos ver si la memoria absoluta les ayuda a reconocer su nido, reconocer su pareja y a reconocer su cría. Eso podría ser un gran problema cuando hay miles de nidos juntos. O sea, la especie se está jugando la vida aquí, en el hecho de que si un huevo no es atendido a tiempo, no empolla y se muere, o si un polluelo ya nacido no es atendido a tiempo, entonces no va a sobrevivir, y depende de la memoria absoluta localizar la pareja, localizar el nido o localizar el polluelo entre miles de nidos juntos. Si la evolución hace algo, es porque se puede. No haría nada que no se pudiera hacer. Aquí vemos una colonia en circunstancias difíciles y sin embargo las parejas cuidando a su propio nido. El desarrollo de las colonias numerosas sin ningún problema debemos verlo como una capacidad que tiene el animal y que la ha desarrollado y da ese tipo de manifestación. Tenemos a la vista los problemas y las soluciones que las aves enfrentan hacia esos problemas, y no hay duda de que tenemos que postular una memoria absoluta en la cual no haya ningún límite para los números. Si las parejas no se reconocen entre ellas o no pueden reconocer a sus crías y no pueden encontrarse tanto con su pareja como con su cría de nuevo, no habría descendencia. Nomás vean esta pelotonada masa de individuos, y sin embargo las gaviotas reconocen inmediatamente a su polluelo. Sin esa capacidad no habría manada, ni conjuntos ni colonias. Entonces, ¿cómo lo hacen? Cualquier sea el mecanismo, excluyamos la conciencia. Todo, absolutamente todo es automatismo. Aquí vemos una gaviota y le están picoteando el punto rojo que tiene el pico, los polluelos. Al picotearle, automáticamente la gaviota regurgita comida para los pollos. Todo se trata de señales de reconocimiento, señales de atención y tipos de respuesta, cadenas. Incluso cuando los nidos no están en lugares naturales, de todas maneras se requiere memoria para localizarlos y atender a las crías. En las colonias, reconocer a sus propias crías es vital. Si no se le atienden, porque los otros animales no las van a atender, entonces si la madre no la atiende, la cría perecería. Pero la memoria absoluta no implica inteligencia. O sea, lo que estamos viendo son puros automatismos y desarrollo de los programas a lo largo de las generaciones. Los programas hacen que solo los polluelos más fuertes obtienen la comida, porque el polluelo da signos que la madre autómata debe interpretar, y entonces aquellos que dan los signos más fuertes son los que ella va a alimentar. Estamos tratando con un autómata. En los programas no hay ninguna maldad, ni bondad, ni elección para el animal. Este es un estudioso de la conducta animal y nos dice: en la cópula sorprendemos las más delicadas acciones instintivas. El macho, que hasta entonces no había realizado más que acciones sencillas, de repente posee un conocimiento exactísimo de la anatomía de su compañera. En las arañas la estructura genital está escondida bajo una cubierta, el epigino,
pero el macho sabe que debe colocar allí, justo ahí, el esperma almacenado en sus pedipalpos. Lo mismo se puede decir de los demás animales, y con ello nos enfrentamos con un problema difícil de desentrañar. Esta diapositiva ya la hemos pasado muchas veces. Es la opinión de un discípulo de Bergson, el padre García Morente. Dice: en el instinto todo es acción, pero esa acción no va precedida por una representación en conceptos de lo que sucede. Es un saber ciego, un saber que no sabe que sabe, pero que dirige la acción a donde tiene que ir. En la actividad instintiva existe una tan perfecta coincidencia entre la representación y el acto real que no le queda al animal margen alguno para darse cuenta, para pensar, para decidir. ¿Pueden las ideas de Locke, que están basadas en las de Platón, explicar el instinto? Miren, dice Locke, no es posible distinguir entre las ideas innatas y las adquiridas. Acuérdense de que habíamos propuesto que las ideas innatas son como nichos del programa, un programa que se está corriendo y se revisten de ideas adquiridas. Entonces realmente la idea innata no se puede ver, pero se hace. No hay ninguna diferencia entre la acción y la idea. No hay ninguna idea. La percepción va cumpliendo al arquetipo. En el esquema de Locke tenemos el modelo y la copia, y entonces los instintos son ideas innatas que se están revistiendo de recuerdos, o sea, de ideas adquiridas. Entonces la percepción se da tanto en el modelo como en la copia. Es la copia la que está cambiando al seguir representando al modelo. Eso es el instinto. Dice García Morente que existe una tan perfecta coincidencia entre la representación, o sea, la representación mental, el acto de pensar y el acto real, que no le queda al animal ningún margen para darse cuenta, para pensar, para decidir. Aquí podemos ver, está dos exaibnes. Entonces el exaibnes está entre el momento en que el animal trata de recordar. Ahí se da la percepción, pero recordemos lo que dice Locke: toda la mente solo contiene ideas y toda idea es una percepción. En realidad la idea se da también en el eidos, en el modelo. Entonces la idea del eidos es la misma idea de la copia en la ósea. Entonces existe una tan perfecta concatenación entre las dos ideas, la idea del eido y la idea de la percepción, que es nada más un copiado, no es un pensamiento. El animal no tiene ningún margen para pensar o para decidir nada, solo está realizando la idea, el modelo. Para que quede más claro, vamos a presentar otra vez una diapositiva que hace mucho tiempo habíamos presentado para colocar la idea o percepción. Toda idea está en el eidos y toda percepción participa de la idea, así que también toda percepción está en el eidos. Ya habíamos dicho las reglas de participación, Wedekind del Parménides. El modelo y la copia, ya que participan, son idénticos, son uno y la misma cosa. El modelo todo entero está en cada una de las múltiples cosas, siendo él uno. El modelo, que es uno, se divide en partes más, sin embargo sigue siendo uno. Hay una característica del modelo y que está en todas las cosas que son su copia. A toda parte singular dentro de lo múltiple se le adosa lo uno. Esta diapositiva ya la habíamos presentado. La interacción entre las varias copias crea la línea de tiempo o cronos. La interacción es el aquí y ahora, exaibnes, y la percepción se realiza en el eidos. Ahora, si se realiza la percepción en el eidos, se realiza en el modelo. Es el modelo el que percibe, aunque sea único y múltiple a la vez, pero ahí está el modelo percibiendo, actuando, copiándose.
Esa memoria absoluta y heredada se refleja de muchas maneras, como en la construcción del nido. El nido debe ser perfecto para los hábitos. Si el polluelo debe estar bien atendido, y el nido debe ser lo suficientemente adecuado para ese tipo de polluelo. En caso de que el polluelo sea más frágil, el nido tiene que ser más completo. Definitivamente, sin una memoria absoluta no habría construcciones de las que vemos. Este es un quelea africano, constructor de nidos. El problema con los machos es que hay un exceso de ellos. Cuando la reproducción sexual empezó a anular a la reproducción asexual, porque era más eficiente la reproducción sexual, entonces la reproducción sexual produce un número igual de gametos masculinos y femeninos, pero por supuesto el reproductor más importante es la hembra, no el hombre. Entonces siempre hay una abundancia de machos, porque un solo macho puede fertilizar a varias hembras. Entonces los machos tienen que competir entre ellos, y eso se nota más cuando la presión selectiva es baja, como en el quelea. La presión selectiva sexual es muy alta porque hay muchos machos compitiendo, y eso especializa los hábitos de apareamiento. Los mejores construyendo nidos se reproducirán, y por supuesto la memoria absoluta guarda todos los planes para la reconstrucción, para la construcción del nido y el perfeccionamiento de cada uno. Al igual de que la presión selectiva natural alta especializa los hábitos y los órganos, decía Wallace que la selección natural es una especialización de partes. Bueno, decíamos que cuando es muy alta especializa los hábitos y los órganos. Entonces también cuando la presión selectiva sexual es muy alta, se especializan los hábitos y los órganos. Vean ustedes la imponente belleza del pavo real, y lo hace nada más para poder impresionar a las hembras. Dice Darwin: en el pavo real no creo que las hembras no sean atraídas por los ocelos del macho, ni que el tucán exhiba sus colores en vano. Decía Darwin en su libro sobre la reproducción, la selección sexual, de que lo que ve la hembra en los ocelos del macho no podemos saberlo. Sin embargo, él decía, bueno, pero de todas maneras es un gusto, y el gusto es un hábito, y es heredable el gusto. Cuando menos se defendía por eso. Ya hemos avanzado más. Ahora se han visto que los hiperestímulos son los que excitan a la hembra. Los ocelos del macho actúan como hiperestímulos para que la hembra los detecte, y entre más se despliega el macho, más excita a la hembra y más despierta los programas de apareamiento. O sea, eso es lo que ve. No ve nada, no se trata de una elección consciente. Simplemente el estímulo del macho logra, y del mejor macho, logra hacer que esas hembras despierten sus instintos de apareamiento, y con eso se completa el programa. Entonces hay una selección de los mejores danzantes y los más vistosos y los que más muestran sus colores. Y eso se nota, por ejemplo, las aves del paraíso, que viven en selvas impenetrables donde el hombre hasta recientemente ha entrado. Por supuesto, va a echar a perder todo. Las aves del paraíso vemos que hay una alta presión selectiva sexual porque sobran machos, y baja presión selectiva natural. Hay abundancia de comidas. La hembra no necesita al macho para que lo proteja. Eso perfecciona los hábitos de apareamiento y perfecciona la belleza del macho. A la derecha vemos unas aves del paraíso. La hembra es la apocadita que está arriba. Los machos son los que se están exhibiendo abajo de ella. Por supuesto, esos machos van a tener su vida muy corta, pero lo que importa es la descendencia. David Attenborough, el mejor comentarista para la BBC, dice cuando revisa el capítulo de Aves del Paraíso,
de esas hembras exigentes van a salir los machos más vistosos. Pero ¿qué quiere decir? Porque él se basa en la teoría de las mutaciones. Las mutaciones hacen a las hembras exigentes, o más bien la herencia del hábito es la que hace que las hembras que fueron estimulados en el pasado por los machos más vistosos, porque hay una competencia entre machos, ahora tienen el gusto bien seleccionado, porque nada más el programa de apareamiento va a despertarse con los machos que tienen ya que en el pasado lograron embarazar a las hembras. Entonces, si el gusto es heredado, como decía Darwin, entonces las danzas y los movimientos que hace el ave de paraíso, que en ocasiones son complejísimos, se heredan, porque nada más los mejores danzantes procrean y las hembras aprenden por herencia del hábito a distinguir esos mejores danzantes y ya no se servirían por menos. La alta presión selectiva sexual se muestra en los hábitos de construcción de nidos y en las danzas elaboradas para ser receptivas a las hembras. De los mejores danzantes salen los hijos. Al final de cuentas, lo que encontró el profesor japonés Tetsuro es la memoria absoluta del chimpancé, y esa memoria absoluta también se necesita en todo el resto de los animales. Dice el naturalista ya citado Buddenbrock: el mundo de lo vivo es gobernado de una manera muy eficaz. La naturaleza fuerza a sus criaturas, tal y como si se tratara de niños de kinder, a llevar a cabo actividades cuyo sentido final les oculta completamente, y esto lo consigue por medio del cebo, hacia el que ávidamente se inclinan los instintos. Para el animal, para el individuo, la satisfacción de estos instintos es lo que da real contenido a su vida, a su existencia, pero para la naturaleza ello no es más que un medio para una finalidad más alta, cuyo sentido permanece ignorado por la criatura. El animal solo vive para reproducir su especie. Juzgar a los animales desde la perspectiva artificial del hombre nos da una mala impresión. O sea, vemos en ellos cualidades que admiramos, como la abnegación, el sacrificio, pero no todo es automatismo. Sin embargo, el automatismo es perfecto. Con ese automatismo la especie permanece intacta y sobrevive, conserva los números. Si la memoria es absoluta, el animal tiene que usar esa capacidad, tiene que pasarse de ser una simple capacidad a desarrollo, y la memoria absoluta se ha desarrollado en múltiples formas para que la madre reconozca a su cría y la cría también a su madre. Dice el profesor Matsuzawa: nadie sabe el por qué la memoria del animal es mejor que la nuestra. Eso depende de las teorías. Si suponemos que tenemos un cerebro más grande que el del chimpancé, y si suponemos que la memoria se guarda en las conexiones neuronales, entonces deberíamos tener una memoria muy superior a la del chimpancé. Pero si suponemos que la memoria se guarda en el eidos y que es absoluta, y que el hombre tiene problemas debido a su lenguaje, porque trae demasiadas asociaciones al lenguaje y tiene que controlar las asociaciones, cosa que no tiene problema el chimpancé, entonces resulta obvio que el chimpancé tiene que ganarnos en cuanto a lo que el doctor Matsuzawa llama memoria instantánea, memoria fotográfica del pasado. Hasta ahorita hemos visto al cerebro, según la psicología convencional, como un guardador de memorias. Aquí está una escena de Intensamente, que de todas maneras los críticos han dicho que se parece mucho a cómo lo hace el cerebro, y aquí va la muchacha Alegría a guardar otra memoria. Pero la teoría de Locke nos dice: no, es más importante olvidar que recordar. La teoría de
Rafe Scherer es también útil para la memoria del chimpancé. El humano tiene un ego actual muy complicado, muy pesado, y tiene que escoger las memorias dentro de una memoria absoluta. En cambio, el chimpancé tiene un ego actual muy ligero y puede tener una memoria fotográfica, bueno, o sea, ir al pasado sin ningún problema. Pues lo mismo sucede con los animales. Si el ego actual es prácticamente inexistente porque ellos trabajan en bandadas, entonces su memoria es absoluta y puede ir hasta los recubrimientos innatos de las copias y recordar exactamente el sonido del polluelo, la imagen del polluelo, la imagen de la madre. Es necesario establecer el hecho de que la memoria en el animal es absoluta. La memoria absoluta procede del hecho de que la copia participa del eidos y es indispensable su postulación. El hombre, la famosa pensamiento humano que nos hace tan distinto a los animales, es nada más un uso indebido de esa facultad. Este autor, Anthony Smith, el neurólogo, nos habla de los problemas con los hidrocéfalos. Los grandes hidrocéfalos crónicos, generalmente la hidrocefalia es por la pérdida de absorción del líquido cefalorraquídeo del cerebro y mueren al nacer, o son corregidos y ya permanecen con daño. Pero hay hidrocéfalos crónicos que están destrozando la neurología porque están desafiando las ideas de la necesidad de una masa cerebral dada para poder pensar, porque muchos de ellos pueden caminar y comer adecuadamente y parecen normales frente a sus compañeros de trabajo, sus padres o aún ante sus examinadores para su graduación. Algunos incluso se han titulado en matemáticas. Muchos hidrocéfalos a veces son diagnosticados de hidrocefalia post-mortem. Por alguna razón se hizo alguna autopsia y entonces se ve que no había prácticamente corteza. Entonces, si no había prácticamente corteza, ¿con qué es lo que pensaban? Un hidrocéfalo puede tener problemas de control motriz y problemas sensoriales, pero en cuanto a la memoria no sufre ningún menoscabo con la hidrocefalia. No es la masa encefálica, que muchas veces queda reducida a menor de la que tiene el chimpancé, la que determina la memoria. Ese mismo autor dice: la propiedad más asombrosa del oído humano, que existe también en los animales, es su capacidad para identificar un determinado sonido, prestarle atención y descartar otros ruidos. Un aparato para sordos deja llegar a su portador todos los sonidos, algunas veces, como en una reunión de gente, llegando a serle inútil. Espérenme un momento, aquí estamos equivocando la función del aparato para sordos y creer que ya el aparato para sordos es un discriminador. No, el aparato para sordos es un megáfono, aumenta todos los sonidos y por supuesto, si hay una reunión de gente con mucho ruido, pues el pobre sordo tiene que bajarle al aparato porque ya se vuelve imposible de soportarlo el ruido por el exceso de sonidos. Pero sin embargo, todavía la mente discrimina. Ahora, ¿cómo discrimina? Eso es lo más importante de eso, dice este señor Smith. El mecanismo por medio del cual se logra esto todavía no ha recibido una explicación satisfactoria, por usar una frase científica corriente. También David Attenborough, cuando revisa cómo llegan los en la oscuridad de una cueva las aves a encontrar su nido, dice: bueno, pues no está perfectamente aclarado. ¿Qué tan pocamente aclarado está? Si tenemos una teoría que vaya trabajando y que tenga nomás pequeños detallitos, ya es perfectamente aclarado, o ¿por qué no decimos que no tenemos ni la menor idea? Sin embargo, dice Smith, no es el oído el que discrimina tal como lo parece, es el cerebro el que elige oír lo que él quiere.
Vamos a tratar de establecer una teoría de discriminación basada exclusivamente en lo que ya hemos dicho. Si la percepción dependiera de las conexiones neuronales que se han establecido, no veo cómo puede discriminar un cerebro si todo órgano mandara estímulos y el cerebro tuviese que procesar todos los estímulos que se dan al mismo tiempo. Así que digo, no veo cómo el circuito, es decir, si es que el cerebro sirve para pensar y es un circuito neuronal, puede discriminar entre señales que se dan simultáneamente. En cambio, si seguimos con las ideas de Locke y de que la mente solo contiene ideas y que toda idea es una percepción, entonces toda percepción consta exclusivamente de recubrimientos simples del arquetipo por las ideas o percepciones adquiridas primarias, y así todas las demás señales quedan automáticamente eliminadas y el animal solo percibe a los recubrimientos simples de los arquetipos. De tal manera, el programa pone el nicho al que hay que buscarle un satisfactor y el órgano adecuado empieza a buscarlo. La cacería sería la expectativa hasta que algo cobra un sentido, es decir, hasta que es reconocido como el objetivo adecuado por el órgano adecuado y como un satisfactor del impulso. Creo que esto lo podemos ver hasta en nosotros mismos cuando vamos a la cocina y cuando llegamos teniendo tantas asociaciones en el camino, perdemos la imagen de lo que fuimos a buscar y nos hallamos en medio de la cocina sin saber qué venimos a hacer allí. En cambio, el animal empieza un programa después de buscar, después de pescar, volver al nido y va exclusivamente guiado por la imagen del satisfactor, ignorando cualquier otro posible estímulo. Dice John Locke en su obra El impulso sobre un órgano insuficiente. Ese es capítulo de sección. El impulso que se da sobre un órgano puede ser suficiente, pero solo cuando la mente observa algo. Recordemos que Locke decía, la percepción depende del arquetipo, el arquetipo revestido. O sea, la percepción y la idea se dan juntas. Siempre que exista sensación o percepción, hay una idea, o sea, en el modelo, el eidos, que efectivamente se produce y que está presente en la mente. Qué mal andamos de teorías. Toda la gente trata de hacer teorías nuevas adaptadas a la época, de que estén de moda en la época, y todos ignoran lo que ya se hizo. Ya habíamos hablado de Nico Tinbergen cuando se refiere a unos experimentos que hizo en el 1937. Lo hemos señalado como el descubridor de los programas. Dice, las avispas estaban programadas, es la primera vez que se usa la programación para un estímulo visual y solo después de recibir este pueden reaccionar al olor. Aunque entonces me parecía incomprensible, luego hallé que esta es una característica común en toda conducta instintiva, la cual no ayuda a entenderlo, pero indica que es ley general. Esta observación del 37 posteriormente se va a complementar con una teoría sobre la programación, pero no se parece para nada a lo que hemos estado explicando ya, la teoría de Locke. En la explicación que va a encontrar allá en los 50 sobre la formación de los instintos, es que la programación nace con el individuo en la forma de un programa que está grabado en el cerebro, totalmente mecánico. Hay un estímulo, hay un bloqueo, hay otra respuesta, etcétera, etcétera. O sea, toda la programación y todos los programas a que se refirió él en el 37 se van a volver mecanismos automáticos para los 1950 en sus mismos libros, pero no explica quién programó a esos cerebros para que reaccionaran así. Es totalmente inexplicable la forma en que se logra ese desarrollo del cerebro para que así responda. Aunque refiriéndose a sus experimentos del 37, Tinbergen en su libro Naturalistas Curiosos lo atribuyó como las conductas están programadas, y yo lo he tomado como el descubridor de los programas. Fue el primero que los mencionó. Sin embargo,
Para él los programas no son como nosotros lo hemos estado refiriendo según las ideas de Locke. Los programas son algo innato que está programado en el cerebro, dentro del cerebro, ya nace uno con eso. ¿Quién lo metió? Pues Dios. Pues, ¿qué otro? Porque el azar está difícil que haya metido tantos programas en donde el animal ahora puede responder primero a un estímulo y segundo a otro estímulo. ¿Y quién escoge los estímulos? ¿Por qué? Porque un estímulo que se puede percibir simultáneamente, sin embargo de repente debe ser bloqueado. Entonces Tinbergen se enfrenta a un montón de problemas para esclarecer el mecanismo de la programación, y allá por los 50 inventa un mecanismo en el cual el estímulo, hay estímulos que se provocan, pero hay factores anulatorios, o sea que anulan los estímulos, y factores excitatorios que excitan los estímulos. Entonces en el conjunto de esos factores anulatorios y excitatorios es como se forman los programas. Está muy complicado. En primer lugar, ¿quién puso todos esos mecanismos? ¿Cómo se implantaron? Y sin embargo tenemos ideas muy interesantes en Tinbergen. Veamos esa idea, sobre todo que ya hemos propuesto, de que es los hábitos tan difíciles y tan complicados de la cópula los que primero separan las especies. La especie empieza a separarse, como dice Darwin, primero los instintos, primero la conducta, y luego después se modifican las estructuras. Vean lo que dice Tinbergen, apoyando ese concepto mío. Dice, es innata en el actor, o sea, el que hace la muestra, la tendencia a hacer señales, y es ese mismo innata, el reactor, la tendencia a dar respuestas. Los estímulos que provocan respuestas innatas son sencillas señales estimulantes. Es una redundancia. Los elementos que actúan sobre las estructuras y la conducta son apropiados para dar señales estimulantes. Aquí hay un problema. ¿Quién se modifica primero, la conducta o las estructuras? Darwin diría, primero la conducta, y luego las estructuras se especializan como órgano que son para expander la conducta. Son también específicos, es decir, distintos de los provocadores de otras especies, lo cual contribuye al aislamiento reproductivo. Esa es básicamente la idea que también yo tengo. Los complejos mecanismos de apareamiento hace que el macho de una especie solo sea estimulado por la hembra de otra especie, o al revés. Y entonces en ese hábito tan particular que es heredable es cuando las especies se empiezan a separar de otras que son totalmente idénticas, pero en lugar de proponer la herencia del hábito, la selección de los mejores danzantes, etcétera, Tinbergen propone un mecanismo automático implantado en el cerebro por mutación genética o por Dios o por lo que sea. Sigue diciendo, aunque esta especificación no se suele alcanzar con un solo provocador, una secuencia de provocadores no muy específicos por sí mismos puede formar en su conjunto una suma altamente específica. Esta diapositiva ya la hemos pasado varias veces. El modelo se está copiando en la ósea. El modelo se da como un programa y el copiado se efectúa de acuerdo con un programa. Ya con eso tenemos todo lo necesario para la discriminación. El órgano funciona según el programa lo necesite. Es lo que decía Locke hace 300 años. El estímulo en sí mismo no es suficiente. El estímulo por sí mismo no sirve. Sin invocar ningún tipo de discriminación o aparato especial de discriminación, vemos la idea de Locke que se aplica perfectamente. Dice, la mente solo contiene ideas y toda idea es una percepción. O sea, la mente solo contiene revestimientos de los arquetipos. Si el revestimiento de los arquetipos es, por ejemplo, el polluelo o la pareja, o sea, si el recubrimiento de los arquetipos está ya implantado, todos los demás sonidos no se van a escuchar. Esta cosa ya la habíamos presentado. Está lo no representable,
que no podemos verlo, pero da impulsos. Ahora, cuando el impulso se vuelve representable, o sea, cuando el arquetipo se reviste con la percepción, entonces se da la percepción. No importa que haya millones de individuos, el revestimiento está completo. Ya el puro mecanismo de representar, de buscar el arquetipo para compararlo, ya es un discriminador eficientísimo. A ver si quedó bien claro. Solo cuando se identifica al arquetipo se da la percepción. ¿Y qué es la percepción? Lo que dice, la mente solo contiene ideas y toda idea es una percepción, es decir, toda percepción corresponde en todos sentidos con su arquetipo y es indeleble. El recubrimiento simple de los arquetipos son las ideas adquiridas o percepciones en los animales. Es lo que cubre a las ideas innatas o impulsos. Ahora ese mismo esquema como que le damos la vuelta y lo metemos en este esquema. O sea, los espacios del programa que están ocupados por la percepción, ahora los vemos al revés, metidos, invertidos. Entonces, cuando cuando el objetivo del impulso es localizado en el ahora y se compara con una imagen previa que está también guardada ahí, es cuando se da la percepción. La percepción ya es una discriminación en sí misma. El sistema perceptivo ya es discriminatorio. Cualquier cosa que no corresponda a nada no se va a percibir, no existe. No necesitamos que el cerebro esté hecho para discriminar nada o complicarnos cualquier otra idea. El programa en sí es ya una discriminación. Las ideas simples, innatas o impulsos del programa, cuando encuentran el objeto que va a representar ese impulso en la ósea, es entonces y nada más entonces cuando se da la percepción, aunque haya órganos funcionando, aunque haya otras cosas gritando, aunque haya miles de individuos en la colonia graznando o croando o lo que ustedes quieran, el animal se dirige directamente sobre su objetivo, lo reconoce y cae sobre él. En la naturaleza todo es estadístico. Un programa no se complica a menos que sea estrictamente necesario, porque la complicación o cambiar de programa equivale a destruir a todos los individuos que tenían un programa deficiente y a construir una nueva raza con nuevos individuos. El costo es enorme. Entonces, si cuando un patito nace, lo que más frecuentemente está a su lado es su mamá, entonces aprende a distinguir ahí el objetivo de sus programas básicos. Pero si cuando nace hay una perra, pues la va a seguir como si fuera su mamá, o hay un hombre, este es Konrad Lorenz, lo va a seguir como si fuera su mamá, porque ahora se mete esa imagen en el programa, en las percepciones del programa, las percepciones que se meten sobre los nichos del programa. Dice John Locke, no se puede distinguir entre las ideas innatas y las adquiridas, son idénticas. Ya desde 1935, Konrad Lorenz descubrió esto. El objeto de los impulsos referidos a las aves de la misma especie no es innato. El polluelo posee un esquema innato de las figuras de los padres. No, yo digo un nicho. Pero hay un periodo muy precisamente delimitado en la vida del ave en donde tiene una propensión innata a rellenar esa laguna existente en el conjunto de sus instintos con otra imagen, y esta imagen extraña, una vez transcurrido el periodo de fijación debido, actúa como si fuese innata o natural y ya no puede ser olvidada. ¿Por qué no puede ser olvidada? Porque ya está en el eidos, y la imagen, ¿por qué tiene un periodo de fijación? Es el periodo en que se está corriendo el programa. Este es Konrad Lorenz con sus patitos postizos. Él le encantaba esa cosa de que lo siguieran, pero no tenía ninguna explicación.
Por un lado, Tinbergen, que fue amigo de él, no le participó de la teoría de los programas o no le entendió, y Lorenz tampoco entendió lo de los programas, y de un libro sobre comportamiento animal de 500 y tantas páginas, lo que leí no ocupa ni siquiera media página. El objeto anormal es tomado ahora como una madre. El hecho de que Tinbergen a la derecha y Lorenz en medio hayan descubierto, el primero los programas y el segundo las alteraciones de la imagen, y no la hayan entendido, se refleja en la ciencia actual, porque ellos ganaron el premio Nobel en el 73 y fueron los fundadores, junto con Carl von Frisch, que estudió la conducta de las abejas, de la etología. Pero la etología no tiene, es increíble oírla, habla de altruismo, sacrificio y valores que por supuesto el animal no tiene ni la menor idea de lo que es. La etología, o sea, los estudios sobre la conducta animal, no son una teoría científica hasta ahora, porque su creador principal, Carl von Frisch, no era un científico. Él más bien se inclinaba por el diseño inteligente. Miren, nos dice, estudió las abejas. No es el número de animales de una misma especie unidos lo que forma la sociedad, sino la organización interna de la comunidad, la división del trabajo y la subordinación del individuo a las necesidades y el bienestar de la colectividad. En las abejas vemos los instintos, pero ¿a qué atribuye él los instintos? Vean lo que dice: allí donde dirijamos los ojos hacia la naturaleza viva, nos encontramos con el mismo fenómeno de la asombrosa adaptación del ser viviente a su espacio vital. Sin esta premisa, los animales no podrían, a la larga, seguir viviendo en el medio en que han sido colocados. Y en lugar de preguntarse el mecanismo del instinto, nos dice: y nos preguntaremos si para ello puede haber otra explicación que no sea la de un creador capaz de pensar. Es fuertísimo la tendencia del diseño inteligente, o sea, ¿para qué necesitamos nuevas teorías si con las que tenemos es bastante? Si ya tenemos la del diseño inteligente, ¿para qué queremos otra teoría? En el mismo libro añade von Frisch: ya sabemos que en la evolución de las especies y sus adaptaciones, el principio es la mutación, y el de la selección, según esto, selección de mutantes, es la única explicación que merece llevar este nombre. Quien acepte que las propiedades adquiridas funcionalmente pueden ser heredadas no puede demostrar por ahora de qué forma se puede influir adecuadamente sobre los factores hereditarios para que la nueva propiedad adquirida sea también hereditaria. Así pues, se puede tomar el proceso como un hecho, pero no se puede demostrar. Qué triste. Va primero la teoría y después los hechos. O sea, aquí Carl von Frisch acepta de que es un hecho, pero no se puede demostrar con la teoría. Por otra parte, quien opine que con nuestros conocimientos sobre los caracteres hereditarios, la mutación y la selección puede explicar todo en biología, de seguro que está obcecado con los primeros éxitos de la genética. Así que no esperemos ninguna ayuda de los etólogos. Ellos podrán descubrir muchas cosas, pero ya tienen la explicación para todos esos descubrimientos. Sigamos con lo que íbamos. Dice David Hume: la función capital de la memoria no es conservar las ideas simples, o sea, él acepta la memoria absoluta, sino organizar su orden y posición. La memoria absoluta la propuso Locke cuando dijo que las ideas eran indestructibles. Locke, a pesar de que no menciona a Platón en ninguna vez en toda su obra, por supuesto que está resolviendo la doctrina platónica. Recordemos que él divide las ideas simples en innatas y adquiridas. Ahora bien, las ideas innatas reales, aquí dice: las ideas reales son correspondientes en todo aspecto con sus arquetipos. ¿Quién hablaba de arquetipos? Platón.
son aquellas cosas del exterior que tomamos y que representan a los arquetipos. Es el recubrimiento simple de los arquetipos. La realidad que vemos reside en esa correspondencia permanente de esas ideas simples con los seres reales, o sea, los seres que vemos en el exterior. Las fantásticas también son ideas simples. Él también las definía como reflexiones, pero aquí les llama fantásticas. Son también pasivas, no provocan esfuerzo, pero son provocadas por el lenguaje. Ya la habíamos descrito como una idea que se porta como si fuera una percepción, la idea fantástica. Son las ideas de Platón lo que ha desarrollado. Dice en el Filebo: cuando el alma llega a habitar un nuevo cuerpo, tiene que experimentar lo que el anterior hizo. Eso es una reminiscencia o recuerdo. Todo apetito nace en el alma. La sed es un vacío que hay que llenar. Ese apetito que le arrastra a algo que nunca ha visto viene del alma y es una reminiscencia o recuerdo. Dice Platón: todo hombre desea algo. En el caso de la sed, él no desea padecerla, y esta solo es un vacío. Hay que llenar ese vacío y el alma lo hace con la memoria, con lo que se le presenta. Esta lleva al animal. Aquí dice animal, arriba dijo hombre en cuanto a los deseos, a hacer lo que desea hasta llenar los vacíos para que el alma llegue a estar completa y satisfecha, y la memoria se llena así, o sea, recubriendo las ideas innatas con las percepciones básicas. Ahí se forma la percepción. Por todos lados vemos memoria absoluta. Dice este autor: el colibrí debe recordar dónde está cada flor y cuándo tendrá otra vez néctar. Sin esa gran memoria y un horario muy estricto, moriría. La memoria absoluta está ahí para usarse y el animal la usa. Sin esa memoria no habría evolución. El ejemplo más hermoso es la mariposa monarca. Esta mariposa, sin un cerebro, sigue la ruta de sus antepasados a través de las sucesivas generaciones. Esta diapositiva ya la hemos presentado antes. A la izquierda está la mariposa monarca. Nace en algún lugar de México bien específico y de ahí marcha a través de 3 generaciones hacia Canadá a un sitio específico. Eso creo que es la demostración más potente de que se trata de un programa. A la especie le daría lo mismo regresar un poco a otro lugar y tal vez distinto, pero a la memoria del animal no le da lo mismo. Es un programa que se tiene que hacer igual que ya se hizo antes. Entonces no hay ninguna dificultad, porque el animal posee memoria absoluta, en volver al lugar donde estuvo antes, y no hay ninguna elección. El animal tiene que volver a donde estuvo antes, porque es un programa que tiene que reiniciarse y copiarse exactamente en la misma manera. En el caso del salmón, que está a la derecha, los alevines en Suecia nacen en distintos ríos. Ahora marchan hacia el mar porque el mar les da más posibilidades de crecimiento, hay mucho más comida en el mar, pero al regresar los alevines van escogiendo la ruta para terminar en el mismo riachuelo en que nacieron. A la especie le daría lo mismo que terminaran en otro arroyuelo, pero no se trata de la especie, se trata de la memoria de ese animal, y el animal tiene que volver a recorrer el mismo ciclo. No hay ninguna dificultad para hacerlo con la memoria absoluta y tampoco hay elección. Tiene que volver a donde nació, porque así se vuelve a reiniciar el mismo programa. Dice Darwin: el animal no sabe por qué hace lo que hace, pero está forzado a hacerlo. O sea, el animal es inconsciente de sus actos. Esa es una característica básica del instinto, la inconsciencia de a qué tienden los actos. Ya hemos dicho, los actos están engarzados al programa y lo único que hacen es cumplir el programa. Aquí vemos una tortuga verde, es un animal migratorio.
El animal no se mueve de norte a sur, del frío al calor, sino que se mueve de un área donde ha estado antes a un área donde ya ha estado también antes. Este, la tortuga ya existía en las épocas de los dinosaurios, así que es posible que los hábitos hayan cambiado desde entonces, aunque se mantienen fijos por mucho tiempo. Vean, por ejemplo, en Australia, una tortuga tiene su área de reproducción, la de arriba, en Australia, su playa, y el área de alimentación muy lejano. O sea, recuerden que los mares son fértiles principalmente cuando están bajitos, donde ahí llega el sol y hay mucha vegetación y ahí hay mucha comida. Entonces, en medio de los continentes todo es un vacío, y las áreas de reproducción donde las tortugas se juntan con los machos y después van a desovar son costeras. Entonces las áreas de alimentación también son costeras, pero en la tortuga de arriba el área de alimentación está en la isla del Mar de Coral y su área de reproducción está en Australia. Entonces en la tortuga de abajo está invertida. En realidad el área podía ser útil a Australia para alimentarse, forrajear, para todo, pero simplemente la tortuga tiene que volver a la área donde se ha alimentado antes o donde ha parido antes. No hay ninguna elección por parte del animal. Igual pasa con los pingüinos. Aparentemente los pingüinos se dirigen hacia la Antártida, a la parte más inhóspita del mundo, para poner ahí su único huevo, pero no tienen otra elección. Dice Darwin, las condiciones de la ruta pueden cambiar y los estuarios pueden volverse mares, pero la tendencia continúa tanto como sea posible. Él habla de la migración. Si la percepción es el arquetipo, las imágenes se comparan y los de pico rojo se juntan nada más con los del pico rojo y los azules de pico blanco nada más con ellos mismos. Por eso en la naturaleza vemos uniformidad. Si esto fuera selección artificial veríamos diversidad, pero eso no existe en la naturaleza. Darwin le da una importancia capital a los hábitos, o sea, los programas, para separar una especie de otra. Es necesario que no haya hibridación. Los híbridos son malos. La hibridación echa a perder el hábito. La única forma de perfeccionar el hábito y avanzar en el camino evolutivo es perfeccionando a los hábitos, y la hibridación, o sea, el juntarse con especies distintas, echa a perder el hábito. Entonces es muy importante la fase de programas de apareamiento, que el apareamiento sea muy complejo, porque el apareamiento complejo hace que nada más se crucen entre sí dos animales de la misma especie y los hábitos se continúen puros. Los híbridos son malos en la naturaleza. Darwin definía la especie como los animales que no se cruzan entre sí por instinto, o sea, por diferencia de programas, sobre todo los programas de apareamiento, aunque estén junto a animales muy similares a ellos. El entrecruzamiento entre especies que ya están formando y son distintas echa a perder el hábito. El hábito es lo más importante para adaptar un animal a su entorno, y los entrecruzamientos son muy malos para el hábito. Entonces el animal tiene que ser siempre idénticos, debe reconocer el macho a su hembra para poder seguir siendo una misma especie con los mismos hábitos. La evolución es el perfeccionamiento de los hábitos, y la evolución existiría si no hubiera señales de reconocimiento. Dice Darwin, gracias a la herencia de los hábitos es que vemos uniformidad en la naturaleza y no la vemos sumida en un inextricable caos. También el hábito, al mantener puras a las especies, fabrica la belleza, porque todos esos colores y signos y señas que se hacen son para poder la especie reconocerse entre sí. En la selección artificial vemos mucha diversidad sobre la misma raza, pero son diversidades que le
convienen al hombre o le gustan al hombre, no son seres con instintos puros. Los híbridos no tienen instintos puros y por lo tanto no sobreviven en la naturaleza. Dice Darwin, cualquier variación perjudicial al hábito será destruida. Por eso en la naturaleza solo vemos uniformidad y no la diversidad que vemos en la selección artificial. La percepción no depende de que haya un órgano. El órgano tiene que estar puesto en acción por el programa. Desde el mero principio, el programa es el que crea el órgano. Dijo Lamarck en 1809, la función crea el órgano y es la necesidad la que crea a la función. Entonces, dijo él, en el pasado el mundo ha sufrido grandes cambios y los animales han modificado primero su conducta, luego su cuerpo para adaptarse. El hábito es hereditario y acaba adaptando los órganos para las nuevas funciones. Así es como se crean los órganos. Primero, algo es detectable de alguna forma. Por ejemplo, el cangrejo se mete una piedrita en una oquedad que tiene y esa piedrita por gravedad estimula ciertos receptores, entonces ya el cangrejo ya tiene una manera de detectar su posición con respecto a la gravedad. Entonces eso se convierte en un hábito sin órgano. Poco a poquito se va creando algo que cumpla las mismas funciones y ya se crea el órgano. El ojo se forma a partir de la capacidad fotorreceptora de algún pigmento celular y que después esa capacidad es interpretada por el programa y poco a poquito se va formando el ojo porque le es útil al programa, pero el programa es el que determina cuándo funciona el ojo o cuándo funciona el olfato o cuándo funciona los órganos que se van desarrollando. En la naturaleza lo que vemos son programas que no dudan para nada en hacer inclusiones y agregaciones. Por ejemplo, en los unicelulares el flagelo se desarrolla distinto al unicelular y luego de repente un unicelular captura un flagelo, lo introduce, lo incorpora y empieza a manejarlo. Es el programa el que maneja ahora el flagelo y le permite movimiento a la masa compacta que es el animal, que está constituido por varios organelos distintos. Lo mismo las mitocondrias, que son otro tipo de inclusiones, las algas, que son inclusiones, todas le proporcionan al conjunto y el programa adapta todo para un mismo fin. El ojo se desarrolla a partir de un pigmento fotosensible, pero poco a poquito el órgano se va mejorando y el pigmento fotosensible ya en un unicelular tiene algo que parece un lente enfrente del pigmento fotosensible para hacerlo más fotosensible. En la medusa de en medio vemos que incluso ya hay un encorvamiento de los pigmentos fotosensibles para poder dirigir la luz y ya hay un lente bien formado, y en el renacuajo ya vemos un lente perfectamente ya como lo veríamos en el humano. Dice Darwin, el hábito es omnipotente, adapta desde el inicio al animal a su medio. El hábito es la expresión del programa. Todo órgano, por complejo que sea, puede explicarse a partir del desarrollo de un órgano más simple que ha evolucionado, pero siendo a cada paso del proceso de algún uso a su posesor. El uso y el desuso heredados son los que dirigen todas las fases del desarrollo. O sea, el uso y el desuso son programas. Miren, este es un cachalote. Es muy distinta a una ballena y sin embargo, posiblemente tienen un origen común. El cachalote se ha especializado en buscar calamares y sumergirse hacia las profundidades. Entonces, como en las profundidades a más de 1 kilómetro no hay luz, que es donde habita el calamar gigante que él come, entonces necesita de un sonar y la trompa actúa como un sonar. Lo único importante de un hábito es que haya una capacidad y que esa capacidad se desarrolle
y el desarrollo de esa capacidad es la que crea al órgano. Aquí vemos un delfín rosado del Amazonas. Vean esa protuberancia enfrente de los ojos. Es obvio que esa misma protuberancia va a avanzar en el cachalote hasta convertirse en un sonar. Es un órgano nuevo. Ya se está desarrollando un sonar para poder detectar presas en aguas turbias. Aquí hay una especie de murciélago. Veamos sus grandes orejas. Es obvio que este murciélago ya ha desarrollado su capacidad de captar los sonidos que emite su garganta, los chillidos de rebote, y ya tiene un sonar muy desarrollado. Y aquí tenemos otro tipo de murciélago. Miren, las orejas son chiquitas. Este obviamente no se introduce a cuevas muy oscuras, no podía navegar como el otro, nada más por sonar. Veamos las alas del murciélago. Podemos ver el brazo, el codo, la mano. No vemos mutaciones, vemos desarrollo de los mismos órganos para ser usados ahora con el fin de volar. El murciélago es el primer mamífero que voló. En las profundidades abismales hay peces luminosos. También la luminosidad es un hábito, porque muchas veces son cosas que el animal ingiere y que aprovecha porque le son útiles. En este caso puede ser bacterias luminosas, y él regula la luminosidad de las bacterias como un órgano, tapándolas, descubriéndolas, etcétera, y para emitir señales. ¿Por qué emite las señales? Para poder localizar a sus posibles compañeros sexuales. O sea, es indispensable que se reconozcan entre sí para poder que el hábito prosiga. Si se hibridizan, se pierden todos los instintos. Muchas gracias por su atención.